voy a hablar un poco sobre la historia de la danza a partir de la época primitiva hasta el Renacimiento. Hay estudios que demuestran que la danza siempre ha estado presente. Los primeros registros de danza son hace aproximadamente 9000 años en pinturas rupestres que se encontraron en España, Francia y en la India. La danza surge para poder explicar lo que muchas veces con palabras no se puede. Entonces, se podría decir que los bailarines son una constante de por qué a algunas cosas que no conocemos o no entendíamos, como los fenómenos naturales. Algunas de las características de la danza primitiva. Generalmente se bailaba en círculos y bailaba toda la comunidad, celebraba la vida, la muerte, los ritos de iniciación, matrimonios, la fertilidad, quería explicar los fenómenos naturales, era imitación. Cuando bailaban con movimientos hacia abajo era para la tierra y cuando eran movimientos hacia arriba era para la naturaleza. Otra característica era que las danzas eran rítmicas y casi siempre acompañadas por el ritmo del tambor. Básicamente, la danza primitiva es el comienzo de poder expresar lo que con palabras a veces no podemos. Es por eso de aquí surge todo lo demás que vamos a hablar sobre la danza. Las danzas arcaicas surgen a través del esclavismo o por el esclavismo. Estas ya comienzan a tener una rítmica, comienzan a ser más coreografiadas, son más simétricas y más sensuales. Es aquí donde surge lo que hoy conocemos como un bailarín profesional, aunque en ese entonces todavía no se llamaba bailarín profesional, y también comienza lo que hoy conocemos como público. Algunas características de las danzas arcaicas son: se podía expresar el poderío o ideología de una etnia. Contaban relatos de las divinidades a través de su movimiento. Era un medio eficaz de control social y diversión. En este punto se comienza a admirar más a los bailarines. En resumen, aquí surge la figura del bailarín profesional y es este momento en el que se empieza a ver la admiración de las personas hacia los bailarines. Hay registros de la danza en Egipto a finales del siglo V durante el predinástico. Los registros se encontraron en tumbas o mecenas donde se encontraron a varias mujeres pintadas con los brazos alzados y también de hombres, pero más como un acompañamiento musical. Generalmente las mujeres bailaban con el torso desnudo o con transparencias. La danza en Egipto se le atribuye mucho a la diosa Hathor. Entonces, algunas de las características de la danza en Egipto son: celebraba el nacimiento de niños, bodas, funerales y otros eventos importantes de la vida cotidiana. Tenían movimientos acrobáticos que ponían brazos en oposición, rodillas flexionadas, inversión del cuerpo y cabeza. Los bailarines y músicos tenían un papel crucial en las ceremonias religiosas porque servían para agradecer a sus dioses y por su protección. Una característica recurrente en el inicio de las danzas en cada país o continente es el carácter mágico religioso. Y no es la excepción Egipto, es para los dioses, para agradecer, como se dijo en las características. Algo importante de mencionar es que cuando entra la religión musulmana, la danza en Egipto se estanca por las reglas que tiene esta religión. Durante los faraones la danza en Egipto creció mucho, pero con los musulmanes se estancó, y a partir del siglo XIX con el belly dance es que resurge la danza en Egipto. Hay registros de la danza en la India desde hace aproximadamente 5000 años. Anteriormente se llamaban danza de templo, que se realizaban en lugares sagrados de la India.
Posteriormente se extendió a la sociedad y es ahí cuando la danza comienza a ser para entretenimiento. Cada región de la India tiene su propia música, su propia vestimenta y sus propios bailes. Durante las mejores épocas de la danza en la India fue durante el Imperio Mongol. Fue ahí donde se combina con la religión india con la religión musulmana y influencia mucho en lo que conocemos actualmente en las danzas indias que se ven en Bollywood. Algunas de las características de las danzas de la India cuentan con belleza, elegancia y complejidad. Algunos de los tipos de estas danzas son Bharatnatyam, Kathak, Odissi. Y bueno, como podrán ver, otra vez se repite el carácter mágico religioso en las danzas, en el origen de las danzas, ahora en la India. La danza en China remonta a sus orígenes hace aproximadamente 5.000 años. Anteriormente eran llamadas danzas tribales y también tienen un carácter ceremonial, de guerra y de caza. Durante la dinastía Song y Tang, la danza se hace más refinada y es ahí donde se divide en danza teatral y danza ceremonial. Algunas de las características de la danza en China son: es elegante, grácil, detallada, suave y con movimientos fluidos. Está muy influenciada por la cultura y la historia y está muy conectada a la música. Era mostrada con música en vivo, con movimientos coreografiados y era una cuestión más de espectáculo. Durante la dinastía Yuan surge lo que hoy conocemos como la ópera de Beijing. La historia de China en general y de la danza en China es demasiado extensa, entonces no podré abarcarla toda. Esto es como lo más general que se debe saber sobre la danza en China, o lo que yo creo que se debe saber de la danza en China. La danza en Japón tiene un origen ceremonial y religioso, pero con la característica de que bailan hacia la naturaleza y para la naturaleza, porque para ellos eso es un dios, y ellos tratan de imitar los fenómenos naturales. Un ejemplo es la danza de los abanicos, que busca imitar a las aves y la armonía que hay entre las aves. La danza en Japón empezó como ritual, pero posteriormente fue evolucionando hasta hacerse parte del arte, la cultura y también un poco de entretenimiento. Algunas características de la danza en Japón son elegancia, sutileza y atención a los detalles, movimientos precisos y elementos teatrales. Las bailarinas tienen que estar en energía zen y la cara parecer de porcelana. Existen dos tipos de danzas en Japón, o una de las más famosas, que es el no y el kabuki. Y la kabuki es más conocida por las acrobacias y el maquillaje más destacado. En resumen, en Japón la danza es muy sutil, muy certera con sus movimientos y tiene esta característica de la piel muy blanca, y una evolución sería la danza Buto. La danza en Grecia, al igual que las anteriores, comienza teniendo un carácter religioso, pero conforme va avanzando el tiempo comienza a ser de entretenimiento. Los primeros registros de las danzas es en las poesías suméricas, donde se describe a hombres guerreros celebrando en festivales. Una de las figuras importantes en la mitología griega para la danza de la mitología griega o de la cultura griega era Dionisio. A este dios se le atribuía el vino y esto generaba que hiciera movimientos más frenéticos a la hora de bailar. En estas danzas habían coros con movimientos coreografiados. Es de ahí donde surge la palabra coreografía, de coros o coro.
Algunas de las características en la danza en Grecia son: reflejaban la armonía universal del cosmos, gestos con poses simbólicas, un acompañamiento musical, la participación del grupo y vestuarios elaborados. La danza era muy importante para el teatro porque de ahí surge el teatro, y también la danza tiene una influencia divina para comunicarse con sus dioses. Para dejar de hablar sobre Grecia, es que el apogeo de la danza fue en la Grecia clásica, porque la musa Persícore era más adorada y estaba más presente dentro de la cultura. Es ahí donde se le hace un énfasis a la danza, pero en Grecia se le hizo énfasis a todas las artes. De ahí vienen o tienen un apogeo más grande las artes en general. La danza en Roma surge igual de manera religiosa y de ceremonia, pero esta ya fue más que las demás como entretenimiento, porque su influencia surge gracias a la cultura griega que se fue extendiendo por el continente europeo. Empiezan a existir los bailarines profesionales llamados saltatores, donde en sus danzas hacían muchas acrobacias y eran valorados por su habilidad y su destreza. Las características de la danza romana son: tenía una variedad de estilos y géneros, desde saltos y acrobacias hasta movimientos suaves y elegantes. Los accesorios complementaban la coreografía y el movimiento acompañaba la música. Ahora voy a hablar un poco sobre la danza durante la Edad Media o el oscurantismo. En este periodo de tiempo realmente no hay mucha danza porque comienza a existir una censura por la iglesia. Entonces no hay muchas danzas, o no se bailaba porque era castigado, porque se ha castigado toda esta transfiguración del ser. La danza macabra era la única que se bailaba en este periodo de tiempo. Esta danza se caracterizaba porque representaba la vida y la muerte, y era más una forma de decir que todos vamos para el mismo lado, todos vamos a morir, pero también retratando esta parte del bien y el mal. Entonces la danza macabra era más una forma de meterle miedo a los antiguos personas que vivían en esa época. Otra razón por la que se cree que comenzó a existir la danza macabra fue por la epidemia y las guerras de esa época. La coreografía de la danza macabra consistía en figuras geométricas simples creadas por los movimientos de los bailarines. Vamos a hablar un poco sobre el Renacimiento. El Renacimiento surge con un cambio de pensar. Ya no se cree que Dios es el centro de todo, sino que ahora es el humano el centro de todo. Entonces la danza ya vuelve a ser permitida. La baja danza era para las personas feudales o las personas con un poder adquisitivo mayor, porque sus grandes vestimentas no dejaban que hicieran movimientos tan ágiles. Y también está la alta danza, que era para el pueblo, donde sí podían hacer movimientos ágiles, saltar y moverse por todo el espacio. Cuando una persona del pueblo empezaba a adquirir dinero y pasaba a ser una persona noble o feudal, se empiezan a combinar los estilos de danza que ellos ya traían de la alta danza con la baja danza, y es ahí donde surgen danzas como el saltarello, volte, la pavana, la gallar y el canario. Son algunas de las danzas que se comienzan a ver en este tiempo, y eso es lo que le da paso a las danzas de salón, que eventualmente durante el periodo barroco se convierte en lo que hoy conocemos, o lo que empieza a ser el origen de la danza clásica, o lo que conocemos como ballet. Algunas de las características de estas danzas son las siguientes. Saltarello era alegre y se caracterizaba por el ritmo de los pies. La pavana surge en Francia y consistía en movimientos simples de los pies.
también era lenta. La Gaillard eran movimientos rítmicos, animados, con puesta de saltos. Canario era bailada con giros rítmicos en parejas, similar a la pavana. Eso sería todo. Es lo que yo considero más importante sobre la historia de la danza hasta el Renacimiento, como el origen de lo que vamos conociendo hoy en día. Y espero se me haya entendido y que no sea tedioso de ver este video.